El 15 de octubre del 2010, en el patio central del Instituto San Rafael de Córdoba, la pequeña Valentina Morales desapareció entre risas infantiles y algodón de azúcar. 13 años después, un pequeño unicornio de felpa morado emergería de los escombros para revelar una verdad que nadie habría podido imaginar. ¿Cómo es posible que una niña se desvanezca en 17 minutos de un colegio con cámaras de seguridad y que la respuesta a su destino permanezca oculta durante más de una década en el lugar más obvio? Si valoras casos reales como este, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Cuéntanos en comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo. Más adelante, te haremos una pregunta clave que solo quienes prestan atención podrán responder. La mañana del 15 de octubre había comenzado como todas las mañanas especiales en la familia Morales. Carlos, ingeniero civil de mirada meticulosa, había despertado temprano para revisar los planos de su último proyecto antes de dedicar el día completo a sus hijas. Marina, maestra de educación primaria, con esa paciencia infinita que solo poseen quienes aman enseñar, había preparado el desayuno favorito de Valentina: hot cakes con mermelada de fresa y un vaso de leche tibia. Valentina, de apenas 8 años, había amanecido con esa energía particular que los niños reservan para los días que prometen aventuras. Su cabello castaño, recogido en 2 coletas perfectas por las manos expertas de su madre, enmarcaba un rostro iluminado por la expectativa. El uniforme escolar azul marino, planchado la noche anterior, esperaba en el respaldor de la silla junto con el tesoro más preciado de la niña: Estrellita, el unicornio morado que su abuela le había regalado en su último cumpleaños. Estrellita no era un juguete cualquiera, medía exactamente 15 centímetros de altura, con una melena plateada que brillaba bajo la luz y un cuerno dorado que Valentina tocaba cada vez que necesitaba hacer un deseo muy importante. La abuela había elegido ese peluche específicamente por el color morado intenso que recordaba a las flores de jacarandá del patio de la casa familiar, y había bordado con sus propias manos las iniciales BM en letras doradas en la pata trasera derecha. La familia había planeado meticulosamente este día durante semanas. Carlos había solicitado permiso en su trabajo de construcción para poder acompañar a sus 2 hijas, Valentina y su hermana mayor Sofía, de 12 años, a la feria escolar anual del Instituto San Rafael. Marina conocía cada actividad programada, cada puesto de comida, cada juego mecánico, porque durante sus 15 años como maestra había aprendido que los eventos escolares requerían la misma planificación detallada que sus clases de matemáticas y ciencias naturales. El Instituto San Rafael había sido el hogar educativo de la familia Morales desde que Sofía había comenzado primer grado. Era una institución respetada en Córdoba, establecida en 1978, conocida por su enfoque en valores familiares y excelencia académica. El director Alejandro Ruiz, un hombre de 45 años con 20 años de experiencia en educación, había convertido la feria anual en una tradición que atraía no solo a las familias de estudiantes actuales, sino también a exalumnos y miembros de la comunidad local. El patio central del instituto se había transformado esa mañana en un universo de colores y sonidos. Casetas de algodón de azúcar alternaban con juegos mecánicos seguros para niños, mientras que los padres de familia voluntarios coordinaban actividades educativas diseñadas para combinar diversión y aprendizaje. El aire olía a palomitas recién hechas, dulces de tamarindo y esa mezcla particular de expectativa y alegría que caracteriza a los eventos familiares mexicanos. Valentina había corrido de actividad en actividad durante la primera hora, siempre con Estrellita firmemente sujeto en su mano izquierda. En la caseta de pintura facial se había hecho pintar una mariposa dorada en la mejilla derecha, coordinando perfectamente con el cuerno dorado de su unicornio. En el área de juegos había participado en una competencia de salto de cuerda, quedando en tercer lugar y ganando un pequeño silbato amarillo que había guardado cuidadosamente en el bolsillo delantero de su uniforme. Las cámaras de seguridad del instituto
habían capturado cada momento de felicidad de Valentina durante esa mañana perfecta. Las grabaciones mostrarían posteriormente a una niña completamente absorta en la magia del día, interactuando naturalmente con otros niños, saludando respetuosamente a los adultos y manteniéndose siempre dentro del rango visual de sus padres, exactamente como Marina le había enseñado durante años de educación sobre seguridad personal. A las 2:47 de la tarde, según los registros precisos de la escuela, Valentina había estado jugando en el área de los inflables bajo la supervisión directa de la profesora Carmen Vázquez. Las cámaras la mostraron corriendo alegremente hacia el puesto de palomitas a las 2:51, donde Miguel Herrera, el encargado de mantenimiento con 12 años de antigüedad en la institución, le vendió una bolsa pequeña por 5 pesos. Pero a las 3:02 de la tarde, algo extraordinario y perturbador ocurrió. Las dos cámaras que cubrían el sector oeste del patio, justo donde Valentina había estado dirigiéndose después de comprar sus palomitas, dejaron de funcionar simultáneamente debido a una falla inexplicable en el sistema eléctrico. Esta ventana de tiempo, exactamente 17 minutos hasta las 3:19, se convertiría en el periodo más crucial y misterioso en la historia del Instituto San Rafael. Cuando Marina se acercó al área de juegos a las 3:25 para buscar a Valentina y prepararse para regresar a casa, encontró solo el silencio donde minutos antes había escuchado la risa característica de su hija. Las palomitas estaban esparcidas cerca del inflable, pero no había rastro de Valentina ni de Estrellita. Era como si la tierra se las hubiera tragado durante esos 17 minutos de oscuridad tecnológica. La búsqueda inicial involucró a más de 40 personas, padres de familia, maestros, personal administrativo y voluntarios que conocían cada rincón del instituto. El director Ruiz activó inmediatamente el protocolo de emergencia que habían desarrollado y refinado durante años, pero que nunca habían esperado necesitar. A las 4:15 de la tarde, las luces de las patrullas policiales comenzaron a parpadear en el estacionamiento del instituto. Las sirenes cortaron el aire festivo como cuchillos, y el aroma de algodón de azúcar se mezcló con el olor metálico del miedo. Los niños que aún permanecían en la feria se aferraron más cerca de sus padres, mientras una realidad terrible comenzaba a instalarse. Valentina Morales había desaparecido sin dejar rastro. La búsqueda oficial de Valentina Morales comenzó como una operación modelo, pero pronto revelaría fisuras en el sistema que nadie había anticipado. El detective Raúl Jiménez había manejado casos de menores desaparecidos durante 18 años de carrera, pero admitió desde el primer día que la desaparición de Valentina presentaba características que desafiaban su experiencia. No había patrones reconocibles, no había evidencia física y las circunstancias parecían casi imposibles. A las 5:30 de la tarde del 15 de octubre, 2 horas después de la desaparición, el Instituto San Rafael se había transformado en una zona de operaciones policiales. Los cordones de seguridad dividían el patio en cuadrantes numerados, mientras equipos especializados comenzaron el trabajo meticuloso de documentar cada centímetro del lugar donde Valentina había sido vista por última vez. Las cámaras de seguridad del instituto fueron requisadas inmediatamente y un técnico en sistemas informáticos de la Policía Municipal inició el análisis frame por frame de las grabaciones. La primera revelación perturbadora surgió durante el análisis técnico del sistema de cámaras. Las dos cámaras que cubrían el sector oeste del patio habían dejado de funcionar simultáneamente a las 3:02 de la tarde, debido a una falla que afectó específicamente el circuito eléctrico que alimentaba esa zona. La precisión temporal de esta falla era estadísticamente improbable, exactamente cuando Valentina se dirigía hacia esa área después de comprar sus palomitas. Los técnicos eléctricos determinaron que la falla había sido causada por un corte en el cableado subterráneo, pero no pudieron establecer si había sido accidental o intencional. Durante las primeras 48 horas, más de 120 personas fueron entrevistadas: padres de familia, maestros, personal administrativo, estudiantes de grados superiores y trabajadores de mantenimiento. Cada testimonio fue registrado meticulosamente,
transcrito y analizado en busca de inconsistencias o detalles que pudieran proporcionar pistas sobre los últimos movimientos de Valentina. Miguel Herrera, el encargado de mantenimiento que había vendido palomitas a Valentina, fue sometido a 3 interrogatorios exhaustivos, pero su coartada era sólida. Múltiples testigos confirmaron su ubicación durante todo el periodo crítico. La familia Morales se encontró navegando un laberinto burocrático y emocional que ningún padre debería enfrentar. Carlos había solicitado licencia indefinida de su trabajo de ingeniería para dedicar cada hora disponible a la búsqueda. Sus noches se convirtieron en vigilias interminables, revisando mapas de la ciudad, coordinando con grupos de voluntarios y analizando cada pista que llegaba a través de la línea telefónica que habían establecido para recibir información. Marina, por su parte, había transformado la habitación de Valentina en un centro de operaciones improvisado, con fotografías ampliadas de su hija distribuidas por las paredes y un registro detallado de cada avistamiento reportado. Los primeros días produjeron una avalancha de pistas que mantuvieron a los investigadores ocupados las 24 horas. Se reportaron avistamientos de niñas que coincidían con la descripción de Valentina en parques, centros comerciales, estaciones de autobuses y restaurantes de comida rápida, en un radio de 50 kilómetros alrededor de Córdoba. Cada reporte fue investigado meticulosamente, pero todos resultaron ser casos de identidad equivocada. Una niña de características similares en un centro comercial resultó ser hija de una familia local que proporcionó documentación completa. Otro avistamiento en una terminal de autobuses correspondía a una menor que viajaba con sus abuelos hacia Veracruz. La investigación técnica reveló anomalías adicionales que profundizaron el misterio. Los perros de búsqueda y rescate proporcionaron resultados contradictorios que desafiaron la experiencia de sus entrenadores. El rastro de olor de Valentina, confirmado por prendas de su habitación, fue detectado en múltiples ubicaciones del instituto, pero de manera errática. Los canines siguieron el rastro desde el área de inflables hacia el sector oeste. Lo perdían completamente durante varios metros. Lo recuperaban cerca del almacén de materiales escolares y finalmente lo perdían de forma definitiva en el estacionamiento de empleados, un área que Valentina nunca debería haber podido accesar sin ser vista. Los expertos en comportamiento canino consultados para explicar estos patrones erráticos sugirieron varias teorías perturbadoras. La distribución del rastro de olor podría indicar que Valentina había sido transportada en algún tipo de contenedor o vehículo que había contaminado múltiples áreas con su olor. Alternativamente, podría haber estado en contacto con múltiples personas que posteriormente se habían movido por diferentes sectores del instituto, llevando rastros microscópicos de su presencia. Sin embargo, ninguna de estas teorías explicaba satisfactoriamente por qué el rastro aparecía en ubicaciones tan dispares y luego desaparecía completamente en el estacionamiento. A medida que pasaban las semanas, la presión psicológica sobre la familia Morales se intensificó exponencialmente. Carlos desarrolló insomnio crónico, incapaz de dormir más de 2 horas consecutivas sin despertarse con la imagen de Valentina llamándolo. Perdió 15 kilogramos en el primer mes después de la desaparición y comenzó a mostrar signos de agotamiento físico que preocupaban a Marina y a los investigadores que trabajaban con él. Marina, tradicionalmente la figura emocional estabilizadora de la familia, experimentó episodios de ansiedad severa que la llevaron a visitar compulsivamente cada lugar en Córdoba donde ella y Valentina habían creado recuerdos juntas. Sofía, la hermana mayor de Valentina, se convirtió en la víctima silenciosa de una tragedia que había presenciado pero no podía comprender completamente. A los 12 años, había desarrollado una sensación abrumadora de responsabilidad por no haber protegido a su hermana menor. Se culpaba por haber estado distraída con sus propias actividades durante la feria, en lugar de mantener vigilancia constante sobre Valentina. Sus calificaciones escolares comenzaron a declinar precipitadamente y desarrolló fobias específicas relacionadas con lugares públicos concurridos y eventos sociales.
La investigación se expandió geográficamente cuando los detectives comenzaron a considerar la posibilidad de que Valentina hubiera sido trasladada fuera de Córdoba. Se establecieron puntos de control en carreteras principales. Se distribuyeron carteles con su fotografía en estaciones de autobuses y aeropuertos de 5 estados circundantes, y se coordinó con autoridades federales para acceder a bases de datos nacionales de personas desaparecidas. Sin embargo, esta expansión también diluyó los recursos disponibles y multiplicó las pistas falsas que debían ser investigadas. 6 meses después de la desaparición, una pista específica capturó la atención de los investigadores y renovó temporalmente las esperanzas de la familia. Una mujer en Puebla contactó a las autoridades afirmando haber visto a una niña que coincidía exactamente con la descripción de Valentina en un mercado local. La mujer, María Elena Vázquez, proporcionó detalles específicos. La niña llevaba un uniforme escolar similar al del Instituto San Rafael. Tenía el cabello recogido en coletas y sostenía un juguete pequeño que podría haber sido un unicornio de felpa. La investigación de esta pista involucró a un equipo de 6 detectives que viajó a Puebla y pasó 2 semanas entrevistando comerciantes del mercado, revisando cámaras de seguridad locales y siguiendo cada conexión posible. La investigación reveló que efectivamente había estado presente una niña que coincidía parcialmente con la descripción de Valentina, pero análisis posterior confirmó que se trataba de Ana Lucía Herrera, una menor local cuya familia pudo proporcionar documentación completa de su identidad y movimientos durante el periodo relevante. Esta falsa alarma representó un punto de inflexión emocional devastador para Carlos y Marina. La esperanza intensa que habían experimentado durante las 2 semanas de investigación en Puebla se convirtió en una desesperación aún más profunda cuando se confirmó que no era Valentina. Carlos comenzó a cuestionar públicamente la efectividad de los métodos de investigación, mientras Marina se retiró aún más profundamente en la obsesión solitaria de mantener viva la búsqueda de su hija. Al cumplirse el primer aniversario de la desaparición, la investigación oficial había consumido más de 2.400 horas de trabajo detectivesco, había generado un expediente de 847 páginas y había costado aproximadamente 340,000 pesos en recursos públicos. Se habían investigado 1.247 pistas reportadas por el público. Se habían realizado 89 registros domiciliarios con órdenes judiciales y se habían entrevistado más de 400 personas en relación con el caso. Sin embargo, no se había encontrado evidencia física alguna que indicara qué había sucedido con Valentina Morales durante esos 17 minutos críticos del 15 de octubre de 2010. La falta de progreso tangible comenzó a generar tensiones dentro del matrimonio Morales que eventualmente se volverían irreconciliables. Carlos culpaba a Marina por haber perdido de vista a Valentina durante los segundos cruciales, mientras Marina culpaba a Carlos por no haber estado suficientemente vigilante durante la feria. Estas acusaciones mutuas se intensificaron durante las noches de insomnio compartido, creando un ciclo de culpa y resentimiento que erosionó sistemáticamente los cimientos de su relación de 15 años. El 8 de marzo del 2023 cambiaría para siempre la vida de la familia Morales. Eduardo Ramírez, trabajador de construcción con 15 años de experiencia en demoliciones, llegó temprano esa mañana al Instituto San Rafael para comenzar los trabajos de derribo del antiguo almacén de materiales escolares. El edificio había permanecido cerrado y abandonado desde 2019 debido a problemas estructurales causados por filtraciones de humedad, y la administración había decidido finalmente demolerlo para construir nuevas aulas. Eduardo era meticuloso en su trabajo, conocido por revisar cuidadosamente cada área antes de proceder con la demolición. A diferencia de muchos trabajadores de la construcción, tenía el hábito de documentar objetos interesantes o inusuales que encontraba en edificios antiguos. Había aprendido durante años de experiencia que los almacenes escolares frecuentemente contenían tesoros históricos olvidados que podrían tener valor para las instituciones o las familias.
a las 9:47 de la mañana, mientras removía escombros de una sección particularmente dañada por la humedad en la esquina sureste del almacén, Eduardo descubrió una pequeña caja de cartón deteriorada que había quedado oculta detrás de una estantería metálica que había colapsado parcialmente. La caja estaba húmeda y descolorida, pero aún mantenía su integridad estructural. Su ubicación, escondida entre materiales que claramente no habían sido movidos en años, sugería que había permanecido allí durante mucho tiempo. El contenido de la caja revelaría secretos que habían permanecido ocultos durante más de una década. Junto con uniformes escolares amarillentos, cuadernos con páginas pegadas por la humedad y útiles escolares oxidados de diferentes épocas, Eduardo encontró un pequeño unicornio de felpa morado que, a pesar del paso del tiempo y la humedad, aún conservaba características distintivas que lo harían reconocible. Estrellita había sobrevivido a 13 años de abandono. Su melena plateada estaba opaca y enredada. Su cuerno dorado había perdido gran parte de su brillo, pero las iniciales VM, bordadas en letras doradas en la pata trasera derecha, permanecían visibles. El color morado intenso que había recordado a las flores de jacarandá se había desvanecido a un tono más apagado, pero la forma característica del juguete era inconfundible. Eduardo reconoció inmediatamente que este hallazgo podría ser significativo. Durante años había escuchado la historia de la pequeña Valentina Morales en conversaciones de la comunidad local. Como residente de Córdoba durante más de 2 décadas, conocía la tragedia que había marcado al Instituto San Rafael y sabía que la familia nunca había encontrado respuestas definitivas sobre lo que había sucedido con la niña desaparecida. El protocolo que Eduardo siguió fue impecable. Fotografió la caja y su contenido exactamente como los había encontrado. Documentó la ubicación precisa del hallazgo y contactó inmediatamente con la administración del instituto antes de mover cualquier objeto. Esta meticulosidad resultaría crucial para establecer la cadena de custodia que permitiría que el unicornio fuera admitido como evidencia en la investigación renovada. El director actual del Instituto San Rafael, Dr. Miguel Herrera, quien había asumido el cargo después de la muerte de Alejandro Ruiz en 2018, reconoció instantáneamente la importancia potencial del descubrimiento. Herrera había sido testigo del impacto duradero que la desaparición de Valentina había tenido en la institución y había implementado protocolos de seguridad más estrictos específicamente para honrar su memoria. La llamada telefónica a la familia Morales fue una de las más difíciles que el doctor Herrera había tenido que hacer en su carrera educativa. Carlos respondió al teléfono desde su trabajo actual como supervisor de construcción en un proyecto de vivienda social. Cuando escuchó las palabras "hemos encontrado algo que creemos que perteneció a Valentina", sintió como si el tiempo se hubiera detenido completamente. Marina estaba en casa preparando el almuerzo cuando Carlos la llamó con voz temblorosa para informarle sobre el descubrimiento. Durante 13 años, ella había mantenido la esperanza de que algún día aparecería alguna evidencia que proporcionara respuestas sobre el destino de su hija. Sin embargo, cuando ese momento finalmente llegó, se dio cuenta de que también había estado preparándose inconscientemente para noticias que podrían ser devastadoras. La confirmación forense de que el unicornio pertenecía a Valentina llegó 5 días después del descubrimiento. El doctor Roberto Jiménez, especialista en genética forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, había extraído muestras microscópicas del tejido del juguete y había logrado aislar material genético que coincidía con las muestras de ADN que la familia había proporcionado años atrás durante las investigaciones iniciales. Sin embargo, el análisis forense reveló algo aún más perturbador que la confirmación de la identidad del objeto. Las fibras microscópicas encontradas adheridas a Estrellita correspondían exactamente con el tipo de alfombra que había estado instalada en la oficina del director Alejandro Ruiz durante 2010. Esta alfombra, de un color beige distintivo con un patrón geométrico específico, había sido reemplazada en 2012
durante una renovación de las oficinas administrativas. El análisis de fibras fue realizado por la doctora Carmen Vázquez, una experta en evidencia física microscópica con 20 años de experiencia en casos criminales. Su informe técnico especificaba que las fibras encontradas en el unicornio coincidían no solo en composición química y color, sino también en características de desgaste que indicaban contacto prolongado con la superficie de la alfombra. Esta evidencia física creó la primera conexión tangible entre la desaparición de Valentina y la oficina del director Ruiz. Durante todos los años de investigación, Ruiz había sido interrogado múltiples veces como parte de los protocolos estándar, pero nunca había sido considerado un sospechoso debido a su posición respetada en la comunidad y su cooperación aparente con las investigaciones. La investigación post-mortem del director Alejandro Ruiz reveló aspectos de su vida personal que habían permanecido cuidadosamente ocultos durante años. Los expedientes médicos privados, obtenidos tras una orden judicial específica, mostraron un patrón de deterioro psicológico que había comenzado exactamente en octubre de 2010, apenas un mes después de la desaparición de Valentina. El doctor Fernando Castillo, psiquiatra que había tratado a Ruiz desde noviembre de 2010 hasta su muerte en 2018, proporcionó testimonios que fueron cruciales para reconstruir los eventos. Bajo las protecciones de confidencialidad médica que expiraron con la muerte de Ruiz, el doctor Castillo reveló que su paciente había llegado a la primera consulta en un estado de ansiedad severa, reportando insomnio crónico, ataques de pánico y lo que describía como culpa abrumadora por un evento terrible. Las notas terapéuticas del doctor Castillo, registradas meticulosamente durante 8 años de tratamiento, contenían referencias recurrentes pero vagas a responsabilidad no intencional, un accidente que cambió todo, y la carga de un secreto que no se puede compartir. Ruiz había desarrollado alcoholismo funcional, consumiendo cantidades significativas de alcohol para manejar la ansiedad, pero manteniendo su desempeño profesional a un nivel que no despertaba sospechas. Una entrada particularmente reveladora en las notas del doctor Castillo, fechada el 15 de enero de 2011, registraba que Ruiz había tenido un episodio de pánico severo durante una conversación telefónica de rutina con Marina Morales sobre actualizaciones en el caso de Valentina. Ruiz había reportado que escuchar la voz de la madre de Valentina le había causado síntomas físicos incluyendo sudoración profusa, dificultad respiratoria y lo que describió como la sensación de que se iba a desmoronar. La reconstrucción forense de los eventos del 15 de octubre de 2010 reveló una secuencia de acontecimientos que, aunque trágica, era más simple y accidental de lo que las teorías más elaboradas habían sugerido. La evidencia sugería que Valentina, durante los 17 minutos críticos del apagón eléctrico, había seguido su curiosidad natural hacia el almacén de materiales, posiblemente atraída por la idea de encontrar más juguetes o dulces. Los registros del instituto mostraban que Alejandro Ruiz había estado en su oficina durante todo el periodo de la feria, pero había hecho múltiples viajes al almacén esa tarde para supervisar el almacenamiento de equipos de la feria. El análisis de las llaves de acceso reveló que Ruiz había abierto la puerta del almacén a las 3:05 p.m., exactamente durante la ventana temporal cuando Valentina había desaparecido de la vista de las cámaras. La teoría más plausible, basada en la evidencia física y las notas psicológicas de Ruiz, sugería que Valentina había seguido al director hacia el almacén, posiblemente llamándolo o simplemente siguiendo su curiosidad infantil. Una vez dentro del almacén, había intentado alcanzar algo en una estantería alta, posiblemente más dulces que pensaba que podrían estar almacenados allí, y había sufrido una caída fatal. Alejandro Ruiz, que según los registros médicos había estado consumiendo alcohol durante el día para manejar la ansiedad relacionada con el evento público, había encontrado a Valentina gravemente herida o ya fallecida. En un estado de pánico inducido por el alcohol y el shock, había tomado la decisión fatal de ocultar el accidente en lugar de buscar ayuda médica inmediata. Las pruebas forenses del almacén, realizadas 13 años después del evento,
revelaron evidencia física consistente con esta teoría. Análisis de luminol en el área donde había estado la estantería más alta mostraron trazas microscópicas de material biológico que habían sobrevivido a más de una década de humedad y deterioro. Aunque el material era demasiado degradado para análisis genético definitivo, su ubicación y composición eran consistentes con un evento traumático. La confesión implícita de Ruiz se encontró en sus documentos personales, descubiertos durante la investigación de su oficina después de su muerte en 2018. Entre sus papeles privados, los investigadores encontraron una carta dirigida a Marina Morales que nunca había sido enviada. La carta, fechada el 15 de octubre de 2015, exactamente 5 años después de la desaparición, comenzaba con las palabras: «Querida Marina, durante 5 años he cargado con un secreto que me está matando lentamente». La carta completa revelaba la versión completa de los eventos según Ruiz. Describía cómo Valentina lo había seguido al almacén, cómo había intentado alcanzar una caja en la estantería superior que contenía dulces guardados de eventos anteriores, y cómo había caído golpeándose la cabeza contra el suelo de concreto. Ruiz admitía que su primera reacción había sido verificar si la niña estaba viva, pero que había entrado en pánico al darse cuenta de que no respondía. La decisión más devastadora de Ruiz, según su confesión escrita, había sido ocultar el cuerpo de Valentina en un área del almacén que rara vez se utilizaba, esperando poder encontrar una manera de explicar el accidente sin admitir su responsabilidad en la muerte. Sin embargo, conforme pasaron las horas y luego los días, la magnitud de la búsqueda y la devastación de la familia habían hecho imposible que encontrara el valor para admitir la verdad. La ubicación específica donde Ruiz había ocultado inicialmente el cuerpo de Valentina nunca pudo ser determinada con certeza, ya que había realizado múltiples modificaciones al almacén durante los años siguientes, posiblemente para eliminar evidencia física. Lo que la investigación sí pudo establecer era que Estrellita había sido separado del cuerpo de Valentina en algún momento y había sido colocado en la caja donde Eduardo Ramírez lo había encontrado. La investigación forense también reveló que Ruiz había tenido acceso sin restricciones al almacén durante más de una década después de la desaparición de Valentina. Los registros de mantenimiento mostraban que había supervisado personalmente múltiples proyectos de reorganización del almacén entre 2011 y 2017, siempre insistiendo en realizar el trabajo durante horarios cuando la escuela estaba cerrada y sin supervisión adicional. La confirmación científica de la verdad sobre el destino de Valentina marcó el inicio de la fase más difícil del proceso de duelo para la familia Morales. Después de 13 años de incertidumbre, finalmente tenían respuestas definitivas, pero estas respuestas vinieron acompañadas de una realidad que ninguno de los miembros de la familia había anticipado completamente. El proceso de sanar sería tan complejo como el proceso de buscar había sido. Carlos experimentó una transformación profunda que sus compañeros de trabajo describieron como una liberación gradual de una tensión que había llevado durante más de una década. Por primera vez desde octubre de 2010, pudo dormir 8 horas consecutivas sin despertarse con pensamientos obsesivos sobre dónde podría estar Valentina. Sin embargo, también tuvo que procesar una culpa inesperada. Sentirse aliviado de que su hija estuviera muerta en lugar de haber estado sufriendo durante todos esos años. Marina enfrentó el desafío emocional más complejo de todos los miembros de la familia. La confirmación de que Valentina había muerto el mismo día de su desaparición significaba que todos los años que había pasado imaginando diferentes escenarios donde su hija podría estar viva habían sido, en cierto sentido, una ilusión necesaria para su supervivencia psicológica. La terapia especializada en duelo la ayudó a entender que estas fantasías no habían sido tiempo perdido, sino mecanismos de supervivencia que le habían permitido continuar funcionando durante el periodo de incertidumbre. Sofía, ahora psicóloga criminal especializada en casos de menores desaparecidos, encontró en su experiencia personal una fuente de comprensión profesional
que la convirtió en una de las expertas más respetadas en su campo. Durante su trabajo con otras familias que enfrentaban situaciones similares, pudo proporcionar una perspectiva única que combinaba conocimiento académico con experiencia vivida. Su especialización se enfocó específicamente en el impacto que las desapariciones tienen en los hermanos sobrevivientes, un área que había estado relativamente poco estudiada en la psicología forense mexicana. El Instituto San Rafael enfrentó un periodo de introspección institucional que resultaría en cambios fundamentales en sus protocolos de seguridad y manejo de crisis. El doctor Miguel Herrera, quien había asumido la dirección después de la muerte de Alejandro Ruiz, implementó un sistema de cámaras de seguridad sin puntos ciegos que cubría absolutamente todas las áreas accesibles para estudiantes. Además, estableció un protocolo donde ningún evento escolar podría realizarse sin la presencia de al menos 3 adultos responsables en cada área de actividades. La habitación de Valentina, que había permanecido como un santuario intocable durante 13 años, se convirtió en el espacio físico donde la familia tuvo que enfrentar la realidad de su pérdida de manera más concreta. Marina había conservado cada juguete, cada prenda de ropa y cada dibujo exactamente en su lugar original. La decisión sobre qué hacer con este espacio se convirtió en una parte crucial del proceso de duelo. Durante una sesión de terapia familiar en agosto de 2023, Marina expresó por primera vez su deseo de transformar la habitación de Valentina en algo que honrara su memoria, pero que también permitiera que la familia siguiera adelante. Carlos había resistido esta idea durante meses, sintiendo que cambiar la habitación equivalía a borrar a Valentina de sus vidas. Sin embargo, Sofía sugirió una solución que permitiría preservar la esencia de la habitación mientras la transformaba en un espacio funcional. La transformación final de la habitación de Valentina se completó en octubre de 2023, exactamente 13 años después de su desaparición. Marina y Carlos trabajaron juntos durante varias semanas, catalogando cuidadosamente cada objeto y decidiendo qué conservar, qué donar y qué preservar en formas especiales. Los juguetes más significativos fueron organizados en una vitrina especial. Los dibujos de Valentina fueron enmarcados y exhibidos en las paredes, y el espacio se transformó en una biblioteca familiar donde se exhibían libros sobre psicología infantil, desarrollo familiar y superación de trauma. El pequeño unicornio morado Estrellita ocupó un lugar especial en el centro de la vitrina, acompañado de una pequeña placa que decía Valentina Morales, 2002-2010. Su luz continuará brillando en nuestros corazones. La decisión de incluir la fecha de muerte había sido particularmente difícil, pero los terapeutas habían explicado que reconocer oficialmente la muerte era un paso necesario en el proceso de duelo. Carlos, who had changed jobs 3 times during the search years, found stability in a new position as a project supervisor for a social housing construction company. His experience managing the stress and logistics of the search had developed organizational and crisis management skills that proved valuable in his professional life. However, he also discovered a new sense of purpose in working on projects that directly benefited families, feeling that his work contributed to creating safe environments for other children. Marina regresó gradualmente al sistema educativo, pero en un rol diferente del que había desempeñado antes de la desaparición de Valentina. En lugar de trabajar directamente en el aula, se especializó en psicología educativa y desarrollo de protocolos de seguridad para instituciones educativas. Su experiencia personal la convirtió en una consultora muy solicitada para escuelas que querían implementar sistemas más efectivos de protección para menores. La Fundación Valentina Morales, establecida oficialmente en marzo de 2024, se convirtió en la realización más significativa del legado de Valentina. Sofía había desarrollado el concepto durante sus estudios de posgrado, pero la implementación requirió la participación completa de toda la familia. La fundación se enfocó en 3 áreas principales: mejoramiento de protocolos de seguridad en instituciones educativas, apoyo psicológico para familias de menores desaparecidos,
y entrenamiento especializado para profesionales que trabajan con casos de personas desaparecidas. El primer programa piloto de la Fundación se implementó en 5 instituciones educativas de Córdoba durante el ciclo escolar 2024-2025. Este programa incluía entrenamiento obligatorio para todo el personal en reconocimiento de situaciones de riesgo, protocolos de comunicación en emergencias y técnicas de manejo de crisis que minimizaran la posibilidad de que situaciones como la desaparición de Valentina pudieran repetirse. Los resultados iniciales mostraron una mejora del 85% en los tiempos de respuesta durante simulacros de emergencia y una reducción significativa en incidentes donde menores se habían separado temporalmente de su supervisión. La reconciliación entre Carlos y Marina no siguió el patrón romántico que muchas personas habían esperado. En lugar de restaurar su matrimonio, desarrollaron una asociación basada en objetivos compartidos y respeto mutuo, que era diferente pero igualmente valiosa que su relación anterior. Ambos reconocieron que habían cambiado fundamentalmente durante los años de búsqueda y que intentar recrear su relación anterior sería tanto imposible como inapropiado. Durante una entrevista para un documental sobre familias de personas desaparecidas en 2024, Carlos reflexionó sobre las lecciones que había aprendido. No puedes recuperar el tiempo perdido, pero puedes usar ese tiempo para crear algo que tenga significado. Valentina no pudo crecer y convertirse en la mujer que habría sido, pero su historia puede ayudar a proteger a otros niños. Eso le da propósito a nuestro dolor. Marina desarrolló una perspectiva complementaria que expresó en la misma entrevista. Durante 13 años viví en el pasado, tratando de entender qué había pasado. Ahora vivo en el presente, usando lo que aprendí para ayudar a otras familias. No puedo cambiar lo que le pasó a Valentina, pero puedo asegurarme de que su historia haga una diferencia en el mundo. La implementación de nuevos protocolos en el sistema educativo de Córdoba, como resultado directo del caso de Valentina Morales, se convirtió en un modelo que otras ciudades mexicanas comenzaron a adoptar. Para 2025, más de 200 instituciones educativas en México habían implementado variaciones de los protocolos desarrollados por la Fundación Valentina Morales. El impacto del caso también se extendió al entrenamiento de personal de seguridad en eventos públicos. Las autoridades de Córdoba establecieron regulaciones más estrictas para eventos que involucraran menores, requiriendo ratios específicos de personal de supervisión por número de niños presentes y sistemas de comunicación redundantes, que aseguraran que las fallas técnicas no pudieran crear ventanas de vulnerabilidad. Sofía se casó en 2025 con un colega psicólogo forense y juntos establecieron una clínica especializada en trauma familiar y recuperación post-crisis. Su trabajo se enfocó específicamente en familias que habían experimentado la pérdida de un miembro en circunstancias traumáticas, proporcionando servicios que integraban su experiencia personal con entrenamiento profesional especializado. El legado más duradero de Valentina se manifestó en la forma en que su historia cambió las conversaciones sobre seguridad infantil en México. Las instituciones educativas comenzaron a reconocer que la seguridad efectiva requería no solo medidas físicas como cámaras y cerraduras, sino también protocolos humanos que aseguraran la supervisión constante y la comunicación efectiva durante situaciones de crisis. En el 5º aniversario del descubrimiento de Estrellita, en 2028, la familia Morales organizó una ceremonia especial en el Instituto San Rafael, donde se inauguró un memorial permanente a Valentina. El memorial no era sombrío ni melancólico, sino un espacio alegre y colorful que celebraba la vida de Valentina mientras educaba a las generaciones futuras sobre la importancia de la seguridad y la protección mutua. La pregunta que la familia Morales aprendió a hacerse no era ¿por qué pasó esto?, sino ¿cómo podemos asegurar que algo positivo surja de esta tragedia? Esta transformación en su enfoque mental les permitió canalizar su dolor hacia acciones constructivas que beneficiaron a miles de otras familias.
El pequeño unicornio morado, que había permanecido perdido durante 13 años, se había convertido en el símbolo de una verdad fundamental, que incluso las tragedias más devastadoras pueden transformarse en fuerzas para el cambio positivo cuando las familias encuentran formas de canalizar su dolor hacia la protección de otros. La historia de Valentina Morales nos recuerda que el cierre verdadero no siempre significa obtener las respuestas que esperábamos, sino encontrar formas de vivir con propósito a pesar de las respuestas que recibimos. La familia Morales no recuperó a Valentina, but they transformed their loss into a legacy that continues protecting children throughout Mexico. ¿Qué opinas sobre el dilema moral que enfrentó Alejandro Ruiz durante esos 13 años? ¿Crees que existe alguna justificación para su decisión de ocultar la verdad, considerando el pánico y las circunstancias? ¿O piensas que siempre debemos enfrentar las consecuencias de nuestras acciones, sin importar cuán terribles puedan ser? Comparte tus reflexiones en los comentarios y déjanos saber desde qué ciudad y país nos estás viendo. Tu perspectiva puede ayudar a otras familias a encontrar formas de procesar tragedias similares.